estamos para servir. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, Marcos 10:43. Más adelante vamos a darle lectura a este texto de la palabra de Dios. Solo el título habla por sí solo de lo que vamos a compartir en esta mañana. Lo que me pongo a pensar es, ¿qué hay en nuestra mente cuando se trata de servicio? ¿Qué significa para nosotros servir? Podemos decir esta frase, estamos para servir, pero me temo que en cada una de nuestras mentes hay un pensamiento distinto. No todos estamos en el mismo corazón y en la misma mente cuando hablamos de que estamos para servir. Algunos de nosotros leemos ahí, estamos para servir, y más bien interpretamos, ¿estamos para qué? Me sirvan, ¿verdad? Porque aunque lo leemos, estamos para servir, no interiorizamos la necesidad de servir a otros. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a enfocarnos principalmente en el ejemplo de nuestro Señor Jesús, dejar que Él hable a nuestro corazón. Sé que no es un tema sencillo porque he escuchado ya hermanos diciendo, aún en nuestra propia iglesia, pastor, es que cuando se trata de servir sí es difícil. Las personas son tan mal agradecidas. La gente lo decepciona a uno tanto. Y entonces, si usted lo ve, las excusas para no servir o el por qué no tenemos una disposición completa a servir siempre están enfocadas en la gente. Pero el servir no se trata de la gente. El servir tiene su prioridad en Dios. Y yo tengo la capacidad de servir a otros porque quiero servir a Dios. Porque amo a Dios. Y si bien es cierto, eso requiere un sacrificio de mi parte, eso requiere una entrega de mi parte, nuestra mentalidad es para quién y por qué estoy haciendo las cosas. Y ahí nuestra perspectiva tiene que ser distinta. La razón de existir de nuestra iglesia es el servicio a Dios y a otros en su nombre. Ya hemos dicho muchas y repetidas veces, yo no puedo servir a Dios de manera directa. Y les he hecho esta pregunta también varias veces. ¿Cómo sirvo a Dios sin servir a los demás? ¿Hay alguna manera en que yo pueda servir a Dios directamente sin considerar a las personas? Si lo ponemos a ver, no se puede. Es que servir a Dios siempre va a estar involucrado con yo aportar para la vida de otros. Y entonces al servir al Señor y a otros nos ayuda porque esto nos mantiene como una iglesia viva. Nuestra iglesia tiene que caracterizarse, lo dije la semana pasada, pero lo reitero hoy, nuestra iglesia tiene que caracterizarse por una iglesia que imita el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de nuestro Señor Jesús fue uno de servicio. Ese fue el ejemplo que Él nos demostró cuando vino a la tierra. Él estableció su iglesia por medio de servir a otros, para poder alcanzar a otros y librar a otros de las garras de nuestro enemigo. Hoy nosotros decimos, somos parte de su iglesia, pero ¿de qué se trata ser parte de su iglesia? Lo hablamos el miércoles en el Centro de Acción, ¿no? Para muchos ser parte de la iglesia es solo llegar el domingo y asistir. Para otros ser parte de la iglesia es cuando hay actividades y me invitan, entonces yo llego a esas actividades y soy parte de la iglesia. Para otros es cumplir con lo básico, pero en realidad cuando hablamos de qué se trata ser parte de la iglesia, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con involucrarme en invertir mi vida en otras personas. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor Jesucristo? El sentir del Señor Jesucristo fue un sentir de renuncia a Él mismo. Renunció a sus planes, renunció a sus sueños, renunció a sus metas, renunció a sus deseos, todo por venir a la tierra para servirnos a nosotros por amor. Y el Señor Jesús llegó al punto máximo de servicio, entregar su vida. Él mismo dijo en sus palabras, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y lo dijo porque Él lo iba a hacer.
Lo digo porque Él iba a dar testimonio de esta realidad. Al hablar de nosotros y de nuestro servicio, quiero que piensen en esto. A fin de cuentas, usted y yo vamos a dar la vida por algo. Debemos escoger por qué vamos a dar la vida. Pero al final vamos a dar la vida por algo. Algunos dan la vida por su familia. Algunos dan la vida por su trabajo. Otros dan la vida por cumplir todas las metas que se han propuesto. Otros dan la vida por su carrera profesional. Algunos dan la vida por el deporte, por el entretenimiento, por hacer dinero. ¿Cuántos enfoques hay en que la gente da su vida? Y cuando hablamos de dar su vida es casi que algo literal. Están dispuestos a dar su vida si es necesario. Uno se pone a ver en el fútbol, ¿no? Como los aficionados a los equipos están dispuestos casi que a dar su vida por ese equipo, aunque el equipo nunca les da nada, ¿no? Ciertas alegrías de vez en cuando ganan, ¿no? Pero ¿qué nos da un deporte? Nada más un rato de entretenimiento y la alegría si mi equipo ganó, o la tristeza si mi equipo perdió. Pero usted ve algunas personas que pareciera que viven solo para eso, ¿no? Todo en su vida gira alrededor de eso. Entonces esto nos lleva a pensar, si al fin de cuentas vamos a dar la vida por algo, ¿no vale la pena darla por el Señor Jesús? Amén. Amén. ¿No debe considerar eso para nosotros ser la primera opción por la cual vamos a dar la vida? Y también esto nos lleva a preguntarnos, ¿a qué vamos a servir? ¿Y qué provecho tiene a lo que nosotros hemos decidido servir? Debo decirles, hermanos, y espero no desilusionarlos en esta mañana, pero nada de esa lista que mencioné anteriormente tiene una importancia duradera. Una carrera profesional, nuestros sueños, el deporte, el entretenimiento, aún nuestra familia, porque Jesús dijo que teníamos que estar dispuestos a dejar padre, madre, hijos, familia, tierras, todo por su causa. Su causa iba a estar primero. Entonces, el servir es el camino a encontrar el verdadero significado de la vida. Para eso fuimos creados. Para servir en comunidad, servir como iglesia y servir en representación de nuestro Señor y de la iglesia en el lugar que nos encontremos. Romanos 12:5 nos dice, así nosotros, siendo muchos, dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto nos llama al unirnos para servir como familia. Esto nos da un significado y propósito por el cual vivir. No se trata de nosotros, somos parte de algo más. Somos parte de algo más grande. Y eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Hablando de servicio, si no estamos involucrados en alguna manera sirviendo a Dios, ¿cómo podríamos justificar esa manera? ¿Cómo podríamos justificar nuestra inactividad? Quiero compartirles algunos ejemplos bíblicos. Abraham decía que él era viejo. Por eso no sirvió a Dios. A pesar de que era viejo, sirvió a Dios. Moisés era tartamudo. ¿Eso hizo que Moisés no sirviera a Dios? No. A pesar de su tartamudez, Dios le usó. Gedeón se consideraba una persona pobre y también era una persona de baja estima. La palabra de Dios nos dice que Gedeón probó a Dios y aún así en su pobreza o en su baja estima que él se consideraba, Dios usó a Gedeón para grandes victorias. Jeremías era una persona depresiva, también se consideraba a sí mismo niño. Dios terminó usándolo. Quizás uno de los casos más difíciles de compartir, pero Jonás era una persona rebelde. ¿Lo usó Dios a Jonás? Sí. Sí. A pesar de que era rebelde, Dios lo usó. Porque en su momento se dispuso a obedecer a Dios, aún en medio de su rebeldía. Timoteo era joven y tímido, y aún así Dios lo usó. ¿Por qué manifiesto estas características? Todos tenían excusas por las cuales no servir a Dios. Me imagino que tú tienes tus excusas. Yo he tenido mis excusas. ¿Son válidas esas excusas cuando Dios se ha propuesto hacer algo con usted y conmigo? Pues no son válidas. Dios al final de cuentas hará cumplir su voluntad en nosotros. La diferencia es si estamos dispuestos
o vamos a ser forzados a hacerlo. Dios nos llama a estar dispuestos. Dios nos llama a estar dispuestos a servirle a Él y a permitir que Él nos use de esa manera. En Centro de Vida, así como en el reino de Dios, el servicio no es opcional. Estamos aquí para servir y para hacerlo efectivamente. Pero debemos preguntarnos en esta mañana, ¿existe algo que nos está impidiendo servir? Que el Señor nos aclare nuestra mente y corazón en esta mañana para entender qué es lo que quiere de nosotros. Vamos a Marcos 10:43. ¿Puede leerlo conmigo? La palabra del Señor nos dice así. Marcos 10:43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Reitero, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti. En esta mañana nos disponemos a ser retados por tu palabra. Queremos, Señor, crecer en servicio, reconocernos como una iglesia que está comprometida a servirte a ti por medio de servir a otros en tu nombre. Quita las barreras que hay en nuestra mente o las barreras que hay en nuestro corazón y que salgamos de aquí comprometidos a servir. Que tú puedas usarnos de manera significativa en el servicio para la vida de otros. Te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos hablando esta mañana de entre nosotros será diferente. Dígalo conmigo, entre nosotros será diferente. Nos encontramos en un momento donde Santiago y Juan, que eran dos de los discípulos del Señor Jesucristo, se presentan ahí donde estaban ellos reunidos y le dicen a Jesús: Señor Jesús, queremos hacerte una petición. Queríamos ver si es posible que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro de nosotros se siente a tu izquierda cuando tú estés en tu gloria. Nada más imagínense la clase de petición, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Señor Jesucristo. Y Jacobo y Juan tienen el atrevimiento de decirle: Señor Jesús, uno de nosotros que esté a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Y el Señor Jesús, como siempre en su característica, ¿no?, tiene la respuesta oportuna para esto. Y podemos ver el verso 41 al 43, dice la palabra de Dios. Cuando oyeron los 10, ¿qué dice? Comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. Eso es característico, ¿no? Y tan característico que nos ha pasado en Centro de Vida. Eso sucede en todo lugar, en las mejores familias pasa, ¿no? Como dicen, ¿no? En las mejores familias, pasa en la iglesia, pasa en los trabajos, pasa en todo lugar. Cuando alguien quiere sobresalir o dársela de importante, pues los demás se molestan, ¿no? Porque decimos: hey, ¿a este qué le pasa? ¿Qué se cree él o qué se cree ella para darse esos honores, ¿no? Y ya me imagino los otros 10 bien molestos. ¿Por qué Juan y Jacobo? ¿Por qué no yo? ¿Verdad? Y lo más triste de esto es que el Señor Jesucristo no había dicho nada. El Señor Jesucristo no está diciendo: mira qué buena idea, lo voy a considerar para ponerlo. No, el Señor Jesús no había dicho absolutamente nada y ya los otros 10 estaban bien enojados por lo que Juan y Jacobo habían sugerido. Pero vamos a la respuesta del Señor Jesús. Dice: mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, dice, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Verso 43. Pero no será así entre nosotros. Repito, el Señor Jesús dice: no será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, ¿cómo se sintieron Juan y Jacobo? Tierra, trágame, ¿verdad? No sabían seguro dónde meterse por haber salido con esa ingeniosa revelación, ¿no?
Algunos dirían hoy que se lo reveló el Espíritu. Y salieron regañados por Jesús, ¿no? No será así entre vosotros. Desde la perspectiva del mundo, hermano, la grandeza se define por el poder, por las posiciones, por el prestigio. Y soy grande o soy pequeño de acuerdo a la posición que ocupe. Así se ven las cosas en este mundo. Se le da pleitesía a los que en apariencia son grandes y se minimiza o se menosprecia a los que en apariencia son pequeños, ¿verdad? Si puedes llegar a exigir algo a alguien es porque tienen la posición para hacerlo, o han logrado la posición para exigir y darte ese lujo o esa oportunidad de exigir ser alguien, ¿no? En nuestro mundo encontramos esta mentalidad de el yo primero, de no me importan los demás, sino yo debo ir primero. Y cuando hablamos de ser siervos, lamentablemente es una posición o una postura impopular. Ser siervos en nuestro mundo es algo impopular. Es algo poco admirado y es algo poco reconocido. Lamentablemente, pero esa es la realidad. Ahora, ¿qué era lo que el Señor Jesús quería decir? No será así. Hablándolo entre nosotros será diferente. El Señor Jesús hace una comparación evidente con lo que sucedía en el mundo. Les pregunto, del momento en que Jesús manifiesta esto, la época en que el Señor Jesús manifiesta esto, ¿ha cambiado algo las cosas al día de hoy? ¿Los gobernantes no se enseñorean? ¿Los gobernantes no ejercen su autoridad sobre nosotros? Yo diría que estamos peor, ¿verdad? En el tiempo de Jesús no había democracia. ¿Nuestro mundo ha mejorado las cosas con la democracia? No ha mejorado las cosas. La realidad es que nosotros deberíamos vivir una teocracia. Dios es el que gobierna. Pero nuestro mundo tiene diferentes formas de ver las perspectivas. Para uno es el socialismo, para otros la democracia, para otros el autoritarismo. Y el hombre ejerce su autoridad y su poder de acuerdo a lo que en apariencia ellos creen han ganado, pero estudiamos hace unas pocas semanas atrás que los que tienen una posición de autoridad es porque Dios se los ha permitido, ¿cierto? Así que están ahí por un poco de tiempo porque Dios se los ha permitido. Pero en un momento Dios hará justicia perfecta sobre los hombres y más sobre aquellos que se han enseñoreado de las naciones y han ejercido su autoridad con vara de hierro como muchos lo han hecho. La situación no cambia en nuestro mundo, pero podría decir que las palabras del Señor Jesús, aunque amorosas, fueron enérgicas. No será así entre vosotros. Entre nosotros va a ser distinto. En otras palabras, Jesús quería decir, nadie sería señor de nadie. Y la posición y el poder no serían factores para tomar en cuenta el tener una parte con el Señor Jesús y en su reino. Entonces, ¿qué esperaba Jesús de sus discípulos? Entonces, ¿qué espera el Señor Jesús de nosotros? Debo decir que este mensaje de nuestro Señor Jesús sigue siendo chocante en nuestros días. Y digo chocante, hermano, porque en la parte carnal nuestra, seamos sinceros, siempre aspiramos a algo. Siempre aspiramos a algo. Humanamente hablando lo digo. Muy pocas veces nosotros hacemos las cosas simplemente por puro amor y puro servicio. Siempre hay una intención, siempre hay un interés. Siempre esperamos un reconocimiento. Y usted me dirá, pastor, entonces ¿qué hacemos? Y eso siempre está en nuestro corazón. Entonces no vale nuestro servicio porque siempre vamos a estar peleando con eso mientras estemos en la carne. Bueno, de eso se trata también la batalla espiritual, pelear contra nosotros mismos, sí. Hay momentos donde mi orgullo me ha dicho, hey, yo soy el pastor Ronald Murillo, y suena bien, pero ¿de qué sirve eso? Si yo no me estoy enfocando en invertir en las personas y en ayudarles a conocer más del Señor Jesús, y que sus vidas sean transformadas, no por mí, sino por el Señor. Yo me puedo sentir muy halagado de que se diga el pastor Ronald Murillo, pero si mi servicio es mediocre, quedará simplemente
en una complacencia personal, pero que no deja nada. Y así nos sucede a todos, hermano. Siempre queremos ser los mejores, estar en una posición que nos garantice el respeto y admiración de los demás. Pero en la obra de Dios esto se gana por servicio, por la entrega, por la dedicación, por la disposición. En Centro de Vida, para seguir siendo una iglesia viva, necesitamos que cada uno de sus miembros, desde el pastor hasta el más pequeño de nosotros en Centro de Vida, aprendamos de servicio y vivamos para servir. Yo no sé si lo han escuchado, pero hay una entidad en Panamá que se distingue por el servicio. Y no es una cosa de una vez, de 2 veces o de 3 veces, es una cosa de muchas veces. Y diría que, lógicamente, ellos entienden que su clientela es importante y por eso lo hacen, ¿no? ¿Cuántos han escuchado del River Meet, no? Y algunos dirán, ay pastor, pero yo ni siquiera podía entrar al River Meet. Yo puedo decir, sí he ido al River Meet, pero vamos ahí a comprar algunos productos que no encontramos en otro lugar. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros usamos lo que se conoce como natilla. Y aunque aquí hay una parecida que se llama crema agria, creo, no sabe igual. Pero en River Meat venden una que sabe igual a la que venden en Costa Rica. Entonces a veces por algunos productos vamos a River Meat. Y pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque ellos se distinguen por el servicio. Y si usted no ha ido, le invito a ir, ¿verdad? Es un lugar que se reconoce por el servicio. Usted le dice a uno de los empleados de River Meat, mira, necesito tal cosa. Y ellos van con usted hasta que usted lo encuentra. Están ahí pegados a usted, están ayudándole, cualquier cosa. Nunca va a encontrar un no por respuesta. Ellos están ahí dispuestos a servir siempre. Si hay algo que trasciende y se nota es su capacidad de servicio que tienen. Es increíble. Y lo digo porque eso se denota a otros lugares aquí en Panamá. Y ustedes no me dejan mentir. Yo creo que ustedes mismos lo pueden reconocer. Uno va a pedirle un favor a una persona y si no lo regaña, salió bien. ¿Verdad? Porque la mayoría de las veces va uno a preguntar algo y sale regañado, ¿verdad? Pero le digo, este lugar se identifica por el servicio. Esa es su carta de presentación. Es un lugar donde siempre están dispuestos a servir. Ahora, ¿qué se esperaría de nosotros como cristianos? Y lo digo un poco más allá. ¿Qué se esperaría de nosotros en Centro de Vida? Yo dije, River Meat lo hace porque su clientela lo pide. Y si ellos no hacen esto, su negocio se arruina. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nuestro Señor Jesús lo caracterizó el servicio desde el primer momento de su vida hasta el último. Y nosotros lo hacemos no para ganar dinero y tener una buena reputación en el país. Nosotros lo hacemos porque la causa de Cristo lo vale. Y así como muchos admiran a River Meat y cómo han logrado que su personal entienda esta idea y capte esta idea para todos sus colaboradores, yo quisiera que nuestra iglesia se distinga por servicio. No para que se hable de Centro de Vida, sino para que se hable bien de Jesús. Porque no se trata de que Centro de Vida salga a relucir, se trata de que Jesús salga a relucir. Y que nos distingan por ser una iglesia servicial porque servimos al Señor Jesús. En Centro de Vida necesitamos luchar para que cada día seamos mejores siervos a nuestro Señor y a los demás, y que lo hagamos de corazón. Y esto nos llama a preguntarnos, ¿estamos obedeciendo el llamado del Señor de estar aquí para servir? Continuamos. Verdaderos siervos de los demás. En el verso 44 Jesús dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Hermano, humanamente hablando, este versículo pareciera imposible, ¿no le parece a usted? Dice, y el que quiera ser primero de vosotros será siervo de todos. Pastor, ¿cómo que yo voy a quedar de último? ¿Cómo que todos van a pasar primero que yo? Bueno, eso es lo que está sugiriendo el Señor Jesús. El que quiera ser primero entre vosotros será el siervo de todos. O sea, vamos a ser el último. Vamos a tener el último lugar. Y repito las palabras del Señor.
será siervo de todos. En otra ocasión Pablo dijo, ver a los demás como superiores a mí mismo. Es el mismo mensaje, diferentes palabras, pero el mismo mensaje. A un cristiano, un verdadero discípulo de Jesús, lo distingue que está dispuesto a quedar de último, porque todos los demás son más importantes que él mismo. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros? Bueno, nos vamos a parecer a ese chiste que dicen de los dos hijos amables, ¿no? Que eran tan amables que estaban en el vientre y no querían salir, porque uno le decía al otro, sal tú primero, no, sal tú primero. Y la pobre señora deseando dar a luz y ninguno de los dos quería salir. Demasiado amables, ¿no? Pero si nos distingue el servicio, imagínate cómo seríamos en Centro de Vida. El hermano nos quiere decir, no, yo lo voy a servir a usted, no, yo lo voy a servir a usted. Estaríamos peleados, pero por servirnos. No porque nos sirvan. Yo preferiría que nos peleemos porque queremos servirnos unos a otros, que nos peleemos por andar tratando de buscar el primer lugar. Siempre buscamos ser primeros. Y déjeme decirle algo, si no fuera por el Señor en nosotros, constantemente nuestra mentalidad nos llevaría a pensar solo en nosotros mismos. ¿Sabe qué hace que cambiemos nuestra mentalidad? El Señor Jesús en nosotros. Porque el Señor Jesús nos regaña y nos dice, hey, ¿no estás aquí para servir? ¿No se trataba de que tú sirvas a otros? ¿No te da pena que otros te estén sirviendo a ti en vez de tú servirlos a ellos? Y el Señor por medio de su Espíritu nos habla. Hay 6 características de un verdadero siervo que quiero compartir en esta mañana. Primero, siempre están disponibles para servir. Muchas veces nosotros pensamos en capacidades primero. ¿Seré capaz para hacerlo? Pero Dios no está pensando en capacidades. Dios piensa primero en disposición. Y después Él capacita. Cuando llegó y eligió los 12, ¿qué dijo? Te iba a llamar a ti, Pedro, pero eres pescador. Mejor cuando te prepares un poquito más, yo vengo y te llamo a ti. Después pasó por donde Mateo dijo, mira Mateo, yo quisiera llamarte, pero tú eres cobrador de impuestos. ¿Qué van a pensar las personas que están conmigo si tú andas siendo uno de mis discípulos? No, cuando dejes eso de cobrar impuestos, entonces me vas a seguir. Eso fue lo que hizo Jesús. El Señor Jesús dijo, ven y sígueme. Y Pedro era imperfecto ahí como estaba. Y le dijo, ven y sígame. Junto a él Andrés, a Juan, a Jacobo, junto con ellos. Después juntaron a Felipe. Un día va por el camino y se encuentra a Mateo y le dice, ven y sígueme. Y vean esto, la escritura lo menciona así, ven y sígueme. Y en ese instante Mateo dejó su vida de publicano y siguió a Jesús. ¿Qué mide Jesús? ¿Disposición o capacidades? Mide disposición. Y es igual para usted y para mí. Nosotros estamos pensando, no, es que yo no puedo hacer eso, pastor. Es que yo no soy capaz, es que yo no tengo los estudios, yo no tengo la preparación. No, olvídese de eso. Para servir solo necesita estar disponible. Úsame, Señor, para servir a otros. Segundo, pone atención a las necesidades. Es que las personas no van a venir a nosotros y tocarnos la puerta, necesito que me ayude. A veces sí, pero mayormente no te van a decir eso. Yo tengo que estar vigilante. Yo tengo que prestar atención. Este hermano no ha venido en varias semanas. ¿Qué habrá pasado? No hemos visto a tal persona en el mismo vecindario. Estar preocupado y mostrar interés por lo que está sucediendo en nuestros vecinos. Yo estoy buscando oportunidades para servir a otros, poniendo atención a las necesidades. Número 3, hacen lo mejor con lo que tienen. No están poniendo excusas. No están diciendo, bueno, es que si tuviéramos más dinero, pudiéramos servir. No. Con lo que tienen hacen lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Número 4, hacen todo con la misma actitud, siempre de corazón. Si algo se necesita, ellos están ahí dispuestos. Número 5, muestran fidelidad a su ministerio.
En sus tareas, las que Dios les ha confiado, se determinan, lo hacen responsablemente, cumplen lo que prometen. Y número 6, mantienen un perfil bajo. No andan buscando ser promovidos. No andan buscando dar lástima para quien, ay, pobrecito el hermano, tan fiel que es y tanto que sirve. ¿Y cómo sufre? No buscan llamar la atención. No tratan de impresionar. Se ponen el delantal de la humildad y se disponen a servir. Por lo general, el verdadero siervo no tiene mucha notoriedad, pero eso no es lo realmente importante. Y así debe ser en el cuerpo de Cristo también. Lo más importante a menudo es lo que no se ve. Y qué bonito que se pueda decir de nosotros, o el Señor lo pueda decir sin nosotros decirlo: este es un siervo fiel. Al final, ¿qué vale más? ¿El concepto que tengan las personas de nosotros o el concepto que Dios tiene de nosotros? Porque las personas pueden tener un alto concepto de nosotros y no ser así. Pero lo que piense Dios de nosotros, eso sí tiene un gran peso. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es nuestra razón de servir? ¿Qué estamos buscando? En Centro de Vida tenemos que trabajar unidos por el bienestar del cuerpo. No buscar el beneficio personal, no buscando lo que el ojo premia, sino buscando al Señor que nos da su recompensa. ¿Estamos comprometidos al servicio? Eso es lo que el Señor espera. Y por último, hablamos en esta mañana de siervos al rescate. Número 3. Siervos al rescate. Cuando pensamos en la iglesia y nuestro lugar en ella y el servicio, ¿qué debe pasar por nuestra mente? Le doy un momento para que lo piensen. Cuando se trata de la iglesia, nuestro lugar en ella y el servicio, ¿qué debe pasar por nuestra mente? ¿Sabe qué debe pasar por nuestra mente? Primero, que estamos en una batalla espiritual. Segundo, que nosotros, el Señor nos ha llamado como rescatistas. Porque dice que la misión de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Y nos encomendó a nosotros la tarea. Una vez que Él ascendió al cielo, nosotros quedamos a cargo de la tarea de ser rescatistas. ¿Qué? Buscar y salvar a lo que está perdido. Tenemos que pensar en que hay una batalla espiritual donde hay muchos heridos y muchas personas que están en fase terminal espiritualmente hablando, pero usted y yo, el Señor Jesús nos ha puesto en este mundo para ir al rescate. Porque aunque este mundo haya consumido a muchos, si esas personas son rescatadas en el nombre de Jesús, habremos librado sus almas del infierno y habremos logrado nuestra misión. Somos rescatistas espirituales. El servicio empieza por tener en mente la batalla en la que estamos y nuestro compromiso de servir al Señor. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar y nuestra actitud también. Y el Señor en el verso 45 dijo exactamente lo que Él espera de nosotros. Vaya conmigo ahí, Marcos 10:45, dice así el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, ¿qué? Dar su vida en rescate por unos cuantos, por muchos. Y si hoy usted y yo nos llamamos seguidores del Señor Jesucristo, ¿para qué estamos en este mundo? Para ir al rescate. Siervos al rescate. Aprovechar cualquier oportunidad para servir a Dios a fin de rescatar a muchos. Nuestra actitud es determinante en nuestras acciones y también lo podemos aplicar en el servicio. Para tener la actitud correcta como siervos necesitamos primero pensar en los demás y menos en nosotros. El enfoque de un siervo está en los demás, no en el yo. Necesita también actuar como mayordomo, no como dueño. ¿Estamos claros a quién pertenece esto? ¿A quién pertenece esto? ¿A quién pertenece el Centro de Vida?
Jesús. Al Señor Jesús. Actuamos como mayordomos, no como dueños. Nos enfocamos en el trabajo, no en lo que otros hacen. No estamos aquí para criticar, no estamos aquí para comparar, no estamos aquí para competir. Son tres cosas que deben ser eliminadas del centro de vida: la crítica, la comparación y la competencia. Ninguna de esas tres nos sirve, nos estorban. Nuestra identidad es Cristo. No tenemos que probar el mérito. El mérito ya se lo ganó Él. Nosotros somos sus siervos, no hay de otra. Y el ministerio es un privilegio, una oportunidad, no una obligación. Repito, el ministerio es un privilegio, una oportunidad, no una obligación. Por eso nos comprometemos a amar y ayudar a la gente. Estamos aquí para amar y ayudar a la gente. ¿Suena popular esto? ¿Nos van a dar un Grammy por eso? ¿Nos van a dar un Oscar por eso? ¿Nos van a llamar premios Nobel de la Paz por eso? No. Pero Jesús nos va a dar el justo galardón. Si nosotros lo hicimos de corazón. Si nosotros servimos de corazón. Quiero terminar mi mensaje hoy con un ejemplo que está en Números 14:24. ¿Se acuerdan cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida? Ellos enviaron, o Moisés, puedo decirlo, envió a 2 espías, ¿se acuerdan? 2 espías. Los espías fueron, vieron la tierra prometida, estuvieron allá, vieron que sí era una leche donde fluía leche y miel, y era una tierra próspera y bendecida. Y cuando llegaron, de los 12 enviados, solo 2 venían con un reporte positivo. Los otros 10 que dijeron: es imposible ir a esa tierra en este momento. Son gigantes, son ciudades amuralladas, nosotros no podemos entrar, no se puede hacer. Lo siento, Moisés, vamos a tener que hacer otro plan porque ahorita no podemos entrar a la tierra. Y Caleb, el siervo Caleb, dijo: sí se puede, en el nombre del Señor sí se puede. En el nombre de Jehová de los ejércitos, nosotros vamos a conquistar esa tierra. Y Josué, hijo de Nun, también apoyó lo que en este caso Caleb había dicho. Y mire lo que dice Números 14:24. Palabras de Jehová. Aquí no está hablando Moisés, está hablando Dios directamente. Pero a mi siervo Caleb dice: por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué pasó después de ahí? Dios dijo: todos los otros días y sus familias, ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida, y van a vagar 40 años en el desierto. Y solo va a entrar Caleb, y solo va a entrar Josué, y la nueva generación que yo voy a levantar en estos 40 años. Pero lo que quiero recalcar en esta mañana para nosotros es: hubo en el otro espíritu. Podemos llamar un espíritu de servicio, un espíritu de fe. Había una convicción real en la vida de Caleb para creerle a Dios y hacer posible entrar a la tierra prometida. Hermanos, si nosotros en Centro de Vida tan solo aplicáramos el 10% de estas actitudes antes mencionadas, habría un cambio significativo en nuestra iglesia. El reto en esta mañana para nosotros es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando se trata de servicio? En Caleb hubo un espíritu y decidió ir en pos de Dios y recibió su recompensa. Somos llamados nosotros a no ser del montón y dejar que el Espíritu de Dios que está en nosotros hoy sea el Espíritu que nos guíe y que nos lleve a servir de todo corazón en pos de nuestro Señor Jesucristo, y para bien de su reino y para bien de su gloria. ¿Somos siervos al rescate? Sí. Somos llamados a ser siervos al rescate. Pero su corazón, mi corazón, su mentalidad, mi mentalidad, tiene que estar puesta en el Señor. Yo creo que si crecemos en servicio, Dios nos va a usar grandemente. Derribemos esos muros de orgullo, derribemos esa mentalidad de creernos dignos de ser servidos y reconozcamos
hacia qué nos ha llamado el Señor. Y estemos dispuestos a sufrir por Él y a servirle a Él de todo corazón. En nuestro reto en esta mañana, hermanos, estamos aquí para servir. Pero si no amamos a los demás ni deseamos servirles, deberíamos preguntarnos si realmente Cristo es el Señor de nuestra vida. Un verdadero hijo de Dios vive para servir, vive para entregarse, vive para ser útil para Dios y los demás. Nadie que ha vivido para sí mismo ha terminado bien su carrera. ¿Cómo queremos acabar nosotros? Y amigo y amiga, en esta mañana debo decirte que ser siervo no es un camino fácil. No, no lo es. Pero sí es el mejor camino. Nuestro Señor Jesús se entregó como siervo por amor a ti, por amor a mí. Y si hoy tú decides entregarte al Señor Jesús, puedes ser parte de este gran privilegio que es servir al Señor, que es ser un siervo de Dios. Somos llamados a entregarnos a Él de todo corazón. Ven a Jesús hoy. No te tardes. Oramos.